felices. La Pantera Rosa, ese dibujito animado, esa musiquita de Henry Mancini, ese dibujo animado que formó generaciones, que entretuvo a generaciones, cumple 50 años. Hace 50 años se emitió, se exhibió por primera vez el cortometraje de La Pantera Rosa. Estamos con Silvio Daniel Quico, diseñador gráfico e ilustrador, para entender el legado y el peso que tuvo en la historia del dibujo animado La Pantera Rosa. Muchísimas gracias, Silvio, por estar aquí. Bien, un gusto. Bueno, ¿qué pasaba hace 50 años? Lo que pasa con La Pantera Rosa es una evolución lógica. La Pantera Rosa no aparece en la serie por primera vez, sino que aparece en las intros de la película La Pantera Rosa. Lo que pasa con el personaje es que queda tan marcado en la gente que después se decide hacer una serie basada en ese personaje. Claro, porque la película tenía que ver con un diamante que se llamaba La Pantera Rosa y el actor era Peter Sellers. Sí. Eran personas, no era un dibujo animado, eran actores. Exactamente. Pero en los créditos exactamente. Aparecen, en la intro aparece un personaje que sería como una especie de identidad porque es fantástica en el sentido que tiene la piel rosa. Sí. Y también aparece Peter Sellers como un personaje animado. Ajá. Entonces, el primer personaje que tiene serie es el inspector. Claro. ¿Cuándo? Exactamente, sí. Son 4 años, 4 temporadas, sí. Desde el 65, 66 hasta el 67. Sí, sí. En el 69, que es el festejo del 50 aniversario, es cuando se envasa el show y la composición es un capítulo de La Pantera Rosa, un capítulo del Inspector y un capítulo de La Pantera Rosa. Ah, es así. Exactamente. Ahora, hubo algo en diciembre del 64 de Pink Panther, algo así, que era este cortometraje del 64 que se desprende de las películas, porque hay varios autores y varios directores involucrados. Se sigue haciendo la serie todavía. Se sigue haciendo. Pero digo, en la serie del pasado, ¿quién es el autor? ¿Quién es el dibujante? ¿Quién le pone la voz? Edward Blanc es el creador del personaje y de los guiones, aparte de ser el director de varias de las películas. Fritz Lang y Depardieu tienen una productora y ellos son los encargados de darle la imagen definitiva. Se hacen el dibujo. Exactamente. Normalmente son los que se encargan de definir la forma que va a tener. Después hay equipos de animadores que son los que trabajan todo el personaje. Pero ellos son los que definen la imagen que después se ve en la serie. ¿Por qué mudo? ¿Por qué se sostiene la idea? Porque entiendo que para los créditos pudiera ser mudo, exigiera que fuera mudo. Pero ¿por qué la serie se sostiene mudo? Yo creo que funciona. Completamente. Yo creo que no necesita explicar lo que hace. Es decir, la personalidad que tiene ya desde las intros de la película hace que no necesite expresar ningún tipo de sonido para poder demostrar lo que hace. Es como una especie de Chaplin moderno, a color, que no necesita tanta explicación. Es decir, por sí mismo, en la medida que va moviéndose en los capítulos, se entiende sin problema todo lo que tiene que hacer. Y normalmente son enfrentamientos con situaciones modernas. Entonces, las resoluciones son modernas también. Entonces, eso es lo que hace también clásico el personaje y que no envejezca. ¿En qué sentido moderna, saber? Moderna en el sentido de que es uno de los primeros personajes que pelea por la ecología, que pelea contra la guerra. Es decir, en el momento es un momento de ebullición a nivel mundial, con un montón de situaciones donde la humanidad empieza a tener un poco más de conciencia sobre estas situaciones. ¿Pero había una pretensión ideológica? No. Yo creo que lo que sí puede ser es una impregnación de ideas con respecto a el Power Flower, estar en contra de las guerras. Es decir, la Pantera Rosa se muestra como un personaje aniñado, pero enfrenta situaciones actuales y situaciones reales estoicamente o humanamente, más humano que los humanos. En mi memoria infantil, la imagen de la Pantera Rosa que es macho, ¿no? Que es rosa, pero en esos estereotipos de lo rosa vinculado. Pero no aparece un personaje mujer hasta después de mucho tiempo. No está nunca explicitado. Es como si fuera un neutro, pero uno tiende a creer que es macho, que es masculino, digamos. Por las actitudes y por las actividades que hace. Y el rasgo que más recuerdo es una especie de cinismo, de ironía fina que tenía la Pantera Rosa. Pero porque tiene un
Némesis, que es el hombrecito, que es como una evolución el hombrecito exactamente. Pan es una evolución normal, es una evolución lógica del inspector, pero sin los rasgos del inspector. Entonces, está como desnudo, está exactamente, despojado, pero ¿no? es más como la humanidad, pero la humanidad sin alma, entonces que es más estructurada. Entonces la Pantera Rosa está constantemente compitiendo con esa... Hay una crueldad, ¿no? En general de la Pantera en relación a ese hombrecito. Al revés, es decir, normalmente a la Pantera Rosa le es más fácil hacer las cosas y el personaje está enojado y siempre trata de que no pueda llegar a buen puerto la Pantera Rosa. Sí. ¿Cuándo aparece la Pantera femenina, la Pantera hembra? Creo que en la mitad de los 70 aparece en un capítulo donde él muestra galantería y la quiere conquistar. Y después creo que en los 80 ya aparece más como un personaje y más seguido en la serie. Es decir, no aparece en todos los capítulos, pero sí aparece. Y lo que fueron apareciendo fueron diferentes adaptaciones. Aparecen los hijos de la Pantera Rosa. La Pantera Rosa aparece pero no habla, pero sí hablan los hijos. ¿No hubo en algún momento que habló en un capítulo? Yo puede ser, pero que fue como ínfimo. un hecho, sí, como una frase, una palabra, puede ser, pero mirando ínfimo, medio a cámara. No me acuerdo. Pero sí, puede ser que haya más gesticulado o situaciones de dolor o de golpe cuando se golpeaba o algo, pero nunca habla. Yo creo que está en una situación, en una posición pacífica constantemente por el tema de no discutir o de no entrar, exactamente, no entrar en conflicto con la palabra. Otra característica de la Pantera Rosa es su caminar, ¿no? Su caminar y con el ritmo de la música. Eso fue un tema de conversación, digamos. Yo creo que la época. Es decir, yo creo que la Pantera Rosa representa a cómo una persona tendría que tomarse la época en la que vivía, en el sentido de relajarse un poco más y disfrutar de la naturaleza, disfrutar de la música. Claro. Exactamente. El pacifismo. Exactamente, pero desde un lado de no desconociendo la realidad, porque cada vez que tiene que enfrentarse a la realidad, trata de cambiar la realidad, pero para el lado rosa, y a su vez no teniendo una postura más, no sé, conflictiva. Es decir, el otro personaje, que es el Némesis, tiene esa postura constantemente. O es la persona que está subyugada trabajando en un determinado trabajo más acartonado, alienada, y ella no. Ella tiene más soltura cuando participa en los capítulos. Claro, el personajito que parece que tiene la formita de un pan con patitas representaría como los momentos de alienación distintos que atraviesa las personas de carne y hueso, el hombre gris común y corriente de las ciudades. Sí, porque son normalmente los trabajos en los que aparecía y donde la Pantera... Exactamente, eran de trabajos muy subyugados. Entonces se lo ve como pensando en el trabajo, pero no exactamente, no en otra cosa. En cambio, la Pantera Rosa estaba constantemente mirando a su alrededor y tratando de cambiarlo. Entonces, por eso, de alguna manera, siempre está en conflicto con este personaje. Silvio, fue como, bueno, los Simpsons tuvieron públicos de distintas edades, los chicos podían disfrutarlo sin leer del todo ciertos niveles de ironía y de sátira social, aunque algunas las pescaban muy claramente, y los adultos hacían una fiesta en ese sentido. La Pantera Rosa también fue para el público adulto. A pleno, sí. Yo creo que es un personaje que actúa como adulto en comparación a otros personajes que normalmente cuando son animados son más aniñados o infantiles o responden a ese target, se podría decir. En cambio, la Pantera Rosa yo creo que es abarcativa y eso es lo que hace que sea clásico, en el sentido de que la persona adulta ya entiende qué tipo de respuesta está dando la Pantera Rosa a su entorno y los chicos también. Para que se convierta en esta especie de representación y de síntesis de distintas maneras de representar los problemas de la humanidad de la época. La falta de género, la falta de definición sexual de los dos personajes es un rasgo interesante. Sí, yo creo que no los pone en discusión. Es decir, yo creo que ya es más grande el problema que están tratando de visualizar para no poner eso también. Yo creo que sería
más allá de una discusión de género, si de repente tuvieran género, yo creo que apunta a otra cosa, apunta a algo un poco más... arquetípico. Sí. Claro, interesante. Sí. Para un dibujante, alguien que está en el mundo del cómic, de los dibujos animados, ¿qué representa el legado de la Pantera Rosa? Para mí es bisagra. Yo creo que una de las cosas que uno disfrutó es ese mensaje adulto. Es decir, uno veía que era un personaje que de repente uno lo podía ver porque se lo veía como infantil, pero cuando uno veía todas las situaciones en las que la Pantera Rosa se encontraba, empezaba a entender que había una respuesta adulta sobre eso. Es decir, y que la Pantera Rosa no respondía como un chico, sino que respondía como una persona adulta. Y lo que tiene es también un modismo, una manera de interactuar con los personajes que aparecen en los capítulos, también desde la adultez. Claro. Finalmente, Silvio, me decís que se sigue produciendo, se siguen generando. ¿Y cómo son? ¿Dónde se encuentran? Se encuentran más en internet. Yo creo que están más envasados para DVD. No sé si se encuentran tanto en redes sociales, es decir, más que en YouTube. ¿Pero duran cuánto esos También capítulos? 20 minutos, 15 minutos. Y en comparación a los anteriores es que en aire no tienen un tiempo como antes tenían, de repente de media hora, una hora, en donde puntualmente eran las temporadas y se pasaban en forma constante. Muchísimas gracias por este recuerdo de la Pantera Rosa. Nos vamos a un corte en la repregunta, noticias a fondo y enseguida volvemos.